México enfrenta una severa crisis en muchos frentes, con diferentes magnitudes y con diferente profundidad e intensidad. Una de las que más preocupa es evidentemente la emergencia económica. Se trata de una situación que está afectando sobre todo a las personas en mayores condiciones de pobreza, de desigualdad, de bajos ingresos, y es preocupante porque una de las promesas de la presente administración había sido justamente poner primero a los pobres, sobre todo aquellos que viven en mayores desventajas, en mayores condiciones de precariedad. Lo que tenemos enfrente es una carestía que si a alguien afecta, es justamente a las poblaciones con menores ingresos, sobre todo aquellas que tienen menores ingresos laborales. Debemos recordar que los ingresos de un hogar se componen fundamentalmente de ingresos laborales y de transferencias, es decir, aquellos recursos que llegan bien por las remesas familiares que se envían de los Estados Unidos de América, o bien por transferencias que llevan a cabo los gobiernos vía programas sociales o vía subsidios. De esta manera, lo que vemos es que los ingresos laborales en México siguen siendo muy bajos. El último dato del que dispone el Coneval fue con fecha de cierre al mes de diciembre del año pasado, 2021, y ahí lo que nos decía el Coneval es que teníamos al 40% de la población que labora en México con ingresos por debajo de la línea de la canasta alimentaria, es decir, ingresos que no le permiten a aquellas personas que están trabajando ni siquiera para adquirir lo más básico, los alimentos que requieren ellos, ellas, sus familias, para lograr alimentarse y tener los nutrientes esenciales para mantener al organismo vivo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que a nivel nacional, el ingreso laboral de las personas en los ámbitos urbanos estaría por debajo para este 40% de la población que trabaja, hay que insistir, en el ámbito urbano equivaldría a 1,950 pesos, justamente al mes de febrero del 2022. Ese es el valor de la canasta alimentaria, valor monetario. Y para los ámbitos rurales, el valor monetario es de 1,496 pesos. Es decir, las personas que estaban empleadas y que recibían un salario por su trabajo en diciembre del año pasado, tenían umbrales de ingresos por debajo de esto. La inflación está haciendo que el valor de la canasta alimentaria se incremente de una manera muy acelerada. Si se compara, por ejemplo, el mes de enero del 2020 frente al mes de febrero del 2022, el incremento ha sido para el ámbito rural del 18% y para los ámbitos urbanos del 17%. Es decir, incrementos más allá de la inflación promedio en el país, lo cual implica que son las y los más pobres quienes están resintiendo en mayor medida y con mayor intensidad el costo de la carestía provocada, sí, por la crisis que se inició con la pandemia del coronavirus, pero también ahora por los efectos prolongados de una guerra y de una invasión injusta de Rusia frente o ante o contra Ucrania, y que ha llevado al planeta a una escasez justamente de alimentos. Estamos enfrentando ya un problema serio en el ámbito de los cereales, por ejemplo, de los cuales México es un importador de los más relevantes en el mundo. Prácticamente el 70% del maíz que se consume en México es importado, y Ucrania tenía el stock, uno de los 3 stocks más importantes a nivel mundial de cereales, trigo y maíz principalmente. Entonces estamos viendo efectos de un contexto internacional incierto, pero también de políticas públicas erráticas. En nuestro país se optó por la más neoliberal de las medidas, que es transferir recursos de manera directa y no condicionada a la población, asumiendo que los mercados son perfectos, que los mercados son eficientes y distribuyen de manera justa los recursos disponibles. Esto no es así. Las personas en mayores condiciones de pobreza casi siempre compran malo y caro.
porque las redes de distribución en México están fracturadas, no llegan necesariamente los mejores productos en las mejores condiciones y en los mejores precios a las zonas más apartadas del país, y debemos recordar que sin duda alguna México sigue siendo un país con una enorme dispersión poblacional, más de 75,000 localidades con menos de 500 habitantes cada una de ellas, nos dice el INEGI en 2020. De tal forma que estamos viendo que esta carestía, que esta crisis le pega a las y a los más pobres, y en ese sentido lo que debería estar ocurriendo es una revisión integral de las políticas sociales, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales, pero al parecer a ninguno de los tres órdenes de gobierno les está interesando, están enfrascados como siempre en sus disputas, en sus pleitos, en lo que ya se llama de manera genérica la politiquería, que enfrasca a todas y a todas, a tirios y a troyanos, en disputas estériles que no llevan a la revisión y a la reflexión de qué hacer, cómo generar mayores ingresos para el Estado y cómo garantizar una distribución mucho más justa de estos recursos entre la población. Estamos en esto y es urgente sin duda alguna un cambio. Gracias por su atención. Toda esta información la encuentran en mexicosocial.org, pues si tienen el ánimo y el interés de seguirme en mi cuenta en Twitter, @Saúl Arellano. Muy buenas tardes, buen fin de semana.